Desde el Teatro del Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro cariño y saludo a aquellos que están participando en esta reunión en todo el mundo mediante radio, televisión, Internet o transmisión vía satélite. Reconocemos la presencia de los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles que están sentados en el estrado esta mañana. La música de esta sesión, que ha sido grabada previamente, está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de varios directores y organistas. El coro inició esta reunión con «Despertad y levantaos», y ahora cantará «Santos, avanzad». La primera oración la ofrecerá el elder Randall K. Bennett, de los 70, después de lo cual el coro cantará «Con el Salvador al lado».
Nuestro amado Padre Celestial, te amamos y estamos agradecidos profundamente por el plan de felicidad. Amamos a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y estamos muy agradecidos por su expiación. Ayúdanos en esta mañana a escuchar las palabras de tus profetas, de tus apóstoles. Bendice al presidente Nelson. Le amamos y le sostenemos. Oramos, Padre, para que nuestros corazones se sientan llenos de amor hacia ti y a tu Hijo, hacia los apóstoles, hacia todos tus hijos, a quienes pedimos que bendigas, a todos los que sufren, que podamos ministrar con más amor a aquellos que son necesitados a nuestro alrededor. Oramos para que podamos más plenamente participar en tu obra de salvación y exaltación. Pedimos ahora por tu Espíritu, Padre, y para que siempre querramos hacer tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Con el anuncio de ayer del relevo del elder L. Whitney Clayton como 70 autoridad general y ahora en su estado eméritos, anunciamos que también fue relevado como miembro de la presidencia de los 70. El elder Brent H. Nielsen
ha sido llamado a servir como miembro de la presidencia de los 70 y proponemos su sostenimiento en esta posición. Todos en favor, por favor, manifiéstenlo. Si hay en contra, por la misma señal. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente M. Russell Ballard, que sirve como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirán la hermana Lisa L. Harkins, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria, y el elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mis queridos hermanos y hermanas, durante la última semana de su ministerio terrenal, Jesús enseñó a sus discípulos: velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis sostenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entre las cosas que han de venir antes de su segunda venida están las guerras y rumores de guerras, pestilencias y hambres, y terremotos en diferentes lugares. En Doctrina y Convenios, el Salvador dijo: y todas las cosas estarán en conmoción, porque el temor vendrá sobre todo el pueblo. Sin duda vivimos en una época en la que las cosas están en conmoción. Muchas personas temen el futuro y muchos corazones se han apartado de su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Las noticias están llenas de relatos de violencia. La denigración moral se publica en línea. Se han profanado cementerios, iglesias, mezquitas, sinagogas y santuarios religiosos. Una pandemia ha llegado prácticamente a todo rincón de la tierra, con millones de personas infectadas y millones de muertos. Graduaciones, servicios de adoración, casamientos, servicio misional y muchos otros acontecimientos importantes de la vida se han visto interrumpidos. Además, infinidad de personas han quedado desamparadas y aisladas. Los reverses económicos han supuesto un desafío para muchos, sobre todo para los hijos más vulnerables de nuestro Padre Celestial. Hemos visto a personas ejercer con vehemencia su derecho a la protesta pacífica y también a masas enfurecidas. Al mismo tiempo, seguimos viendo conflictos por todo el mundo. A menudo pienso en aquellos de ustedes que sufren, que están preocupados, que sienten temor o se sienten solos. Les aseguro que el Señor los conoce, que está al tanto de sus preocupaciones y de su angustia y que los ama de una manera íntima y personal, profundamente y para siempre. Cada noche al orar, le pido al Señor que bendiga a todos los que se sienten agobiados por la aflicción, el dolor, la soledad y la tristeza. Sé que otros líderes de la Iglesia se hacen eco de esa misma oración. Nuestro corazón individual y colectivamente está con ustedes y nuestras oraciones se elevan a Dios a favor de ustedes. El año pasado estuve unos días en el noreste de Estados Unidos visitando lugares históricos nacionales y de la Iglesia, asistiendo a reuniones con nuestros misioneros y miembros y visitando a líderes gubernamentales y del mundo empresarial. El domingo 20 de octubre dirigí la palabra a una gran congregación cerca de Boston, Massachusetts. Estaba hablando cuando sentí la impresión de decir: les ruego que oren por este país, por nuestros líderes, por nuestra gente y por las familias que viven en esta gran nación fundada por Dios. También dije que los Estados Unidos y muchas de las naciones de la tierra, al igual que en épocas pasadas, se hallan en otra encrucijada decisiva y necesitan nuestras oraciones. Esa súplica
no estaba en las notas que yo había preparado. Esas palabras me vinieron al sentir que el Espíritu me impulsaba a invitar a los presentes a orar por su país y por sus líderes. Hoy extiendo mi invitación a orar a todas las personas de todos los países del mundo. No importa cómo ni a quién oren, les ruego que ejerzan su fe, cualquiera que sea su religión, y que oren por su país y por los líderes de su nación. Como dije en octubre en Massachusetts, nos encontramos ante una importante encrucijada en la historia y las naciones de la Tierra necesitan desesperadamente guía e inspiración divinas. Esto no se trata de política ni reglamentos, sino de la paz y la sanidad que pueden recibir las almas tanto de las personas como de los países, sus ciudades, pueblos y aldeas, por medio del Príncipe de Paz y la fuente de toda sanidad, el Señor Jesucristo. Durante los últimos meses, he recibido la impresión de que la mejor manera de ayudar a la actual situación mundial es que todas las personas confíen más plenamente en Dios y vuelvan sus corazones a Él por medio de la oración sincera. El humillarnos y buscar la inspiración de los cielos para perseverar y conquistar lo que nos aguarda será nuestra manera más segura y fiable de avanzar con seguridad en estos tiempos difíciles. Las Escrituras recalcan las oraciones que ofreció Jesús, así como sus enseñanzas acerca de la oración durante su ministerio terrenal. Ustedes recordarán el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta hermosa e intensa oración, repetida a menudo por toda la cristiandad, deja claro que es apropiado pedir directamente a nuestro Padre que está en los cielos respuestas a nuestras preocupaciones. Así pues, oremos para recibir guía divina. Les invito a orar siempre. Oren por su familia. Oren por los líderes de las naciones. Oren por las personas valientes que se encuentran en primeras líneas de batalla contra las actuales plagas sociales, medioambientales, políticas y biológicas que afectan a todas las personas por todo el mundo, a ricos y pobres, a jóvenes y ancianos. El Salvador nos enseñó a no poner límites por quienes oramos. Él dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. En la cruz del Calvario, donde Jesús murió por nuestros pecados, Él puso en práctica lo que enseñó cuando rogó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El orar con sinceridad por quienes se podrían considerar nuestros enemigos demuestra nuestra creencia en que Dios puede transformar nuestro corazón y el de los demás. Esas oraciones deberían reforzar nuestra determinación de hacer cualquier cambio que sea necesario en nuestras vidas, familias y comunidades. No importa dónde vivan, el idioma que hablen o los desafíos que afronten, Dios los oye y les contesta a su propia manera y en su propio tiempo. Ya que somos sus hijos, podemos acudir a Él en busca de ayuda, solaz y un deseo de lograr hacer una diferencia en el mundo. Oren por la justicia, la paz y por todo aquello que es necesario. Después de arrodillarnos en oración, debemos levantarnos y hacer lo que podamos por ayudar tanto a nosotros mismos como
a los demás. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas de fe que combinaron la oración con los hechos a fin de marcar una diferencia en sus propias vidas y en la vida de otras personas. En el libro de Mormón, por ejemplo, leemos acerca de Enos. Se ha observado que unos 2/3 de su breve libro describen una oración o una serie de oraciones y el resto narra lo que hizo como consecuencia de las respuestas que recibió. En la historia de nuestra Iglesia tenemos muchos ejemplos del modo en que la oración marcó una diferencia, comenzando con la primera oración en voz alta que hizo José Smith en el claro de un bosque cerca de la cabaña de sus padres en la primavera de 1820. Al buscar perdón y guía espiritual, la oración de José abrió los cielos. Hoy en día somos los beneficiarios de José el profeta y de otros fieles santos de los últimos días, hombres y mujeres que oraron y actuaron para ayudar a establecer la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. A menudo pienso en las oraciones de mujeres fieles como Mary Fielding Smith, quien con la ayuda de Dios condujo valerosamente a su familia de la creciente persecución en Illinois a la seguridad de este valle, donde su familia prosperó espiritual y temporalmente. Después de arrodillarse a orar con sinceridad, ella trabajó arduamente para superar los desafíos y bendecir a su familia. La oración nos elevará y nos unirá como personas, como familias, como iglesia y como mundo. La oración por todos aquellos que necesitan es muy importante en toda ocasión. La oración consolará a quienes hayan perdido a un ser querido. Nos guiará para saber lo que debemos hacer para proteger para nuestra propia protección. Hermanos y hermanas, los exhorto a redoblar su compromiso con la oración. Los exhorto a orar en sus aposentos, en sus tareas cotidianas, en sus hogares, en sus barrios y siempre en su corazón. En nombre de los líderes de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, les doy las gracias por sus oraciones por nosotros. Los exhorto a que continúen orando para que podamos recibir inspiración y revelación para dirigir la Iglesia durante estos tiempos difíciles. La oración puede cambiar nuestras vidas. Motivados por la oración sincera, podemos mejorar y ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Conozco el poder de la oración por experiencia propia. Hace poco me hallaba solo en mi oficina. Acababa de someterme a una intervención médica en la mano, la cual estaba inflamada y dolorida. Me senté ante mi escritorio, pero no podía concentrarme en cosas importantes y cruciales porque el dolor me lo impedía. Me arrodillé en oración y pedí al Señor que me ayudara a concentrarme para poder realizar mi trabajo. Me levanté y regresé a los papeles sobre mi escritorio. Casi inmediatamente mi mente se llenó de claridad y concentración y pude completar las urgentes tareas que tenía ante mí. La caótica situación actual del mundo puede parecer abrumadora si tenemos en cuenta los muchos problemas y desafíos, pero es mi ferviente testimonio que si oramos y pedimos al Padre Celestial la guía y las bendiciones que necesitamos, llegaremos a saber cómo bendecir a nuestras familias, a nuestro prójimo, comunidades y aún el país en que vivimos. El Salvador oró y luego anduvo haciendo bienes al alimentar al pobre, infundir valor y apoyo a los necesitados y tender una mano con amor, perdón, paz y reposo a todos los que viniesen a Él. Él continúa tendiéndonos la mano.
Invito a todos los miembros de la Iglesia, así como a nuestros vecinos y amigos de otras religiones en todo el mundo, a que hagan lo que el Salvador aconsejó a sus discípulos. Velad, pues, orando en todo tiempo, a fin de recibir paz, consuelo, seguridad y oportunidades de servirnos los unos a los otros. Cuán grandioso es el poder de la oración y cuán necesarias son hoy nuestras oraciones de fe en Dios y en su Hijo amado. Recordemos y agradezcamos el poder de la oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando nuestros hijos eran pequeños, pasamos unas vacaciones en un hermoso lago. Una tarde, algunos de los niños se pusieron chalecos salvavidas para saltar de un muelle al agua. Nuestra hija menor los miraba con vacilación, observando detenidamente a sus hermanos. Con todo el valor con el que se pudo armar, se tapó la nariz con una mano y saltó. De inmediato salió a flote y con un poco de pánico en la voz gritó: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ahora, su vida no corría peligro, ya que el chaleco salvavidas estaba cumpliendo su función y ella flotaba a salvo. Podríamos haberle tendido los brazos y sacarla de vuelta al muelle con poco esfuerzo. Sin embargo, desde su perspectiva, ella necesitaba ayuda. Tal vez por la temperatura fría del agua o por la novedad de la experiencia. De todos modos, se subió al muelle, la envolvimos con una toalla calentita y la felicitamos por su valor. Muchos de nosotros, tanto mayores como jóvenes, en momentos de angustia hemos pronunciado con apremio palabras como ayúdame, sálvenme o por favor, contesta mi oración. Algo semejante ocurrió a los discípulos de Jesús durante su ministerio terrenal. En Marcos aprendemos que Jesús otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Era tan numerosa la multitud que Jesús entró en una barca y habló desde ella. Enseñó a través de parábolas a las personas que estaban sentadas en la orilla. Y aquel día, cuando anochecía, les dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, partieron de la orilla y emprendieron el recorrido para cruzar el mar de Galilea. Jesús halló un lugar en la popa de la barca, se recostó y pronto se quedó dormido. Poco después se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores experimentados y sabían cómo manejar una barca en una tormenta. Ellos eran sus discípulos, en quienes él confiaba y a quienes amaba. Habían dejado sus oficios, intereses personales y familias para seguir a Jesús. Su presencia en la barca era evidente en la fe que tenían en él. Y ahora, la barca estaba en medio de una tempestad y a punto de hundirse. No sabemos cuánto tiempo lucharon para mantener la barca a flote en la tormenta, pero despertaron a Jesús con algo de pánico en la voz, diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, sálvanos que perecemos». Lo llamaron Maestro, lo cual Él es. También es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Desde donde se encontraba en la barca, Jesús se levantó y reprendió al viento y al enfurecido mar y le dijo: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Siendo siempre el Maestro de maestros, Jesús enseñó después a sus discípulos mediante dos sencillas y amorosas preguntas. Él preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe?». Hay una tendencia terrenal, hasta una tentación cuando nos encontramos en medio de pruebas, problemas o aflicciones, a clamar: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perezca? ¡Sálvame!». Incluso José Smith clamó desde una terrible cárcel: «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta?».
Ciertamente, el Salvador del mundo entiende nuestras limitaciones terrenales, ya que Él nos enseña cómo sentir paz y calma, aun cuando los vientos soplan con intensidad a nuestro alrededor y las enfurecidas olas amenazan con hundir nuestras esperanzas. A quienes demuestran tener fe, como la de un niño o hasta un poco de fe, Jesús los invita diciendo: «Venid a mí, creed en mi nombre, aprended de mí y escuchad mis palabras». Con ternura les manda que se arrepientan y se bauticen en su nombre, que se amen unos a otros como Él los ha amado y que siempre se acuerden de Él. Jesús los consuela explicando: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Puedo imaginar a los discípulos de Jesús en la barca que la tormenta estaba sacudiendo, quienes por necesidad observaban las olas al golpear contra la cubierta y se afanaban para sacar el agua. Puedo verlos moviendo las velas y tratando de mantener algo de control sobre la pequeña barca. Se enfocaban en sobrevivir el momento y su petición de ayuda era urgentemente sincera. Muchos de nosotros no somos diferentes en la actualidad. Los recientes acontecimientos alrededor del mundo y en nuestros países y familias nos han zarandeado con pruebas imprevistas. En momentos de agitación, podemos sentir que nuestra fe llega al límite de nuestra resistencia y entendimiento. Las olas de temor pueden distraernos y causar que olvidemos la bondad de Dios, de modo que se limita nuestra perspectiva y nos impide ver con claridad. Sin embargo, es en estos trechos difíciles del trayecto que nuestra fe puede ser no solo probada, sino fortalecida. Sean cuales fueren nuestras circunstancias, podemos hacer el esfuerzo deliberado de edificar y aumentar nuestra fe en Jesucristo. Esta se fortalece cuando recordamos que somos hijos de Dios y que Él nos ama. Nuestra fe crece conforme experimentamos con la palabra de Dios con esperanza y diligencia, haciendo nuestro mejor esfuerzo por seguir las enseñanzas de Cristo. Nuestra fe aumenta conforme optamos por creer en lugar de dudar, por perdonar en vez de juzgar, por arrepentirnos en lugar de rebelarnos. Nuestra fe se purifica conforme confiamos con paciencia en los méritos, la misericordia y gracia del Santo Mesías. Si bien la fe no es un conocimiento perfecto, dijo el elder Neil A. Maxwell, trae consigo una profunda confianza en Dios cuyo conocimiento es perfecto. Incluso en épocas turbulentas, la fe en el Señor Jesucristo es enérgica y resiliente. Nos ayuda a eliminar las distracciones que no tienen importancia y nos alienta a seguir avanzando en la senda de los convenios. La fe nos impulsa a través del desánimo y nos permite enfrentar el futuro con determinación y hombros firmes. Nos anima a pedir que se nos rescate y auxilie conforme oramos al Padre en el nombre de su Hijo. Y cuando las encarecidas súplicas parecen no recibir respuesta, nuestra constante fe en Jesucristo produce paciencia, humildad y la habilidad para pronunciar con reverencia las palabras: «Hágase tu voluntad». El presidente Russell M. Nelson enseñó: «No debemos permitir que nuestros miedos desplacen nuestra fe. Podremos combatir nuestros miedos mediante el fortalecimiento de nuestra fe. Comiencen por sus hijos. Permítanles sentir la fe de ustedes aun cuando afronten pruebas difíciles. Centren su fe en nuestro amoroso Padre Celestial y en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Enseñen a cada precioso niño que es un hijo sagrado de Dios, creado a su imagen, con un potencial y un propósito sagrado. Cada uno nace con retos para superar y con fe que debe desarrollar». Hace poco escuché a 2 niños de 4 años hablar de su fe al responder a la pregunta: ¿de qué manera los ayuda a Jesucristo? El primer niño dijo: «Sé que Jesús me ama porque murió por mí. Él también ama a los adultos». La niña dijo: «Él me ayuda cuando estoy triste o de mal humor. También me ayuda cuando me estoy hundiendo».
Jesús declaró: por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recientemente el presidente Nelson prometió que resultará en menos temor y mayor fe si realmente comenzamos de nuevo a escuchar, prestar atención y dar oído a las palabras del Salvador. Hermanas y hermanos, las desafiantes circunstancias no son nuestro destino eterno final. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hemos tomado sobre nosotros el nombre de Jesucristo por convenio. Tenemos fe en su poder redentor y esperanza en sus grandes y preciadas promesas. Tenemos motivos para regocijarnos, porque nuestro Señor y Salvador está muy al tanto de nuestros problemas, preocupaciones y pesares. Y así como Jesús estuvo con sus discípulos de la antigüedad, Él está en nuestra barca. Testifico que Él ha dado su vida para que nosotros no perezcamos. Que podamos confiar en Él, obedecer sus mandamientos y escucharle con fe. Decir: calla, enmudece. En el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén. En su poético himno de alabanza, el salmista declaró: Oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar, desde lejos has entendido mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. En el paralelismo semántico de este poema, el salmista alaba el atributo divino de la omnisciencia del Señor, porque Él, en verdad, conoce todos los aspectos de nuestra alma. Al conocer todo lo que necesitamos en esta vida, el Salvador nos invita a buscarlo en todo pensamiento y seguirlo con todo nuestro corazón. Esto nos da la promesa de que podemos andar en su luz y que su guía evita la influencia de la oscuridad en nuestra vida. Buscar a Cristo en todo pensamiento y seguirlo con todo nuestro corazón requiere que alineemos nuestra voluntad y deseos con los de Él. En las Escrituras se menciona esta alienación como permanecer firmes en el Señor. Este proceder implica que continuamente conducimos nuestra vida en armonía con el Evangelio de Cristo y que cada día nos centramos en todo lo que es bueno. Solo entonces podremos lograr la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos mediante Jesucristo. El Salvador instruyó a los élderes de la Iglesia en febrero de 1831. Atesorad estas cosas en vuestro corazón y reposen en vuestra mente las solemnidades de la eternidad. A pesar de nuestros esfuerzos constantes por buscar al Señor, los pensamientos inapropiados pueden penetrar nuestra mente. Cuando se permiten tales pensamientos e incluso se les invita a quedarse, pueden moldear los deseos de nuestro corazón y conducirnos a lo que llegaremos a hacer en esta vida y al final lo que heredaremos en la eternidad. En una ocasión, el elder Neil A. Maxwell recalcó este principio cuando dijo que los deseos hayan de determinar sus propias consecuencias, e incluso el que muchos sean llamados y pocos escogidos. Nuestros profetas antiguos y modernos constantemente nos han recordado que resistamos las tentaciones a fin de evitar perder nuestra atracción espiritual y confundirnos, desorientarnos y desilusionarnos en la vida. Hablando metafóricamente, ceder a las tentaciones es como acercarse a un imán con un objeto metálico. La fuerza invisible del imán atrae el objeto metálico y lo sujeta firmemente. El imán pierde su poder sobre el objeto metálico cuando éste se aleja del imán,
Por lo tanto, así como el imán es incapaz de ejercer poder sobre un objeto de metal distante, cuando resistimos las tentaciones, éstas se desvanecen y pierden su poder sobre nuestra mente y corazón y por tanto sobre nuestras acciones. Esta analogía me recuerda la experiencia que una miembro muy fiel de la Iglesia compartió conmigo hace algún tiempo. Ella me dijo que cuando se despertó una mañana en particular y de forma inesperada acudió a su mente un pensamiento repugnante que nunca antes había experimentado. Aunque la sorprendió por completo, reaccionó ante la situación en una fracción de segundo, diciéndose a sí misma y a ese pensamiento, no, y lo reemplazó con algo bueno para desviar la mente de ese pensamiento no deseado. Me dijo que mientras ejercía su albedrío moral en rectitud, aquel pensamiento horrible e involuntario desapareció de inmediato. Cuando Moroni llamó a las personas a que creyeran en Cristo y que se arrepintieran, les instó que acudieran al Salvador con todo su corazón, despojándose de toda inmundicia. Además, Moroni les invitó a que le pidieran a Dios, con determinación inquebrantable, que no cayeran en la tentación. El poner en práctica esos principios en nuestra vida requiere más que simplemente conocerlos. Es necesario ajustar nuestra mente y nuestro corazón de acuerdo con esos principios divinos. Tal ajuste requiere un esfuerzo personal diario y constante, además de que dependamos del Salvador, ya que nuestras inclinaciones ilícitas no desaparecerán por sí solas. Luchar contra las tentaciones requiere toda una vida de diligencia y fidelidad. Pero por favor, sepan que el Señor está listo para ayudarnos en nuestros esfuerzos personales y nos promete bendiciones extraordinarias si perseveramos hasta el fin. Durante un tiempo particularmente difícil en el que José Smith y sus compañeros, prisioneros en la cárcel de Liberty, no tenían libertad de nada, salvo de sus pensamientos, el Señor les brindó consejos útiles y una promesa que se extiende a todos nosotros. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y mujeres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro un cetro inmutable de justicia y de verdad. Al hacerlo, los pensamientos santos adornarán continuamente nuestra mente y los deseos puros nos conducirán a acciones rectas. Moroni también recordó a su pueblo que no se dejaran consumir por sus concupiscencias. La palabra concupiscencia se refiere a un deseo excesivo e incorrecto de algo. Abarca los pensamientos tenebrosos o los malos deseos que hacen que una persona se concentre en prácticas egoístas y posesiones mundanas, en vez de hacer el bien, ser bondadoso y guardar los mandamientos de Dios. A menudo se manifiesta a través de los sentimientos más carnales del alma. El apóstol Pablo identificó algunos de estos sentimientos, tales como la inmundicia, la lascivia, la enemistad, la ira, la contienda, la envidia, etc. Además de todos los aspectos malignos de la concupiscencia, no podemos olvidar que el enemigo la usa como su arma secreta y engañosa contra nosotros cuando nos tienta a hacer algo malo. Mis amados hermanos y hermanas, testifico que si ponemos nuestra confianza en la roca de la salvación, el Salvador de nuestras almas, y seguimos el consejo de Moroni, nuestra capacidad para controlar nuestros pensamientos aumentará significativamente. Puedo asegurarles que nuestra madurez espiritual crecerá a un ritmo cada vez mayor, cambiando nuestro corazón, haciéndonos más como Jesucristo. Además,
la influencia del Espíritu Santo será más intensa y constante en nuestra vida. Entonces las tentaciones del enemigo poco a poco irán perdiendo su poder sobre nosotros, resultando en una vida más feliz, pura y consagrada. Para aquellos que, por la razón que sea, han caído en la tentación y moran en acciones injustas, les aseguro que existe un camino de regreso, que sí hay esperanza en Cristo. Hace unos años tuve la oportunidad de conversar con un querido amigo de la Iglesia de Jesucristo que atravesó una etapa muy difícil en su vida después de cometer una grave transgresión. Cuando lo vi al principio, noté cierta tristeza en sus ojos, acompañada de un fulgor de esperanza en su semblante. Su expresión misma reflejaba un corazón humilde y transformado. Había sido un cristiano dedicado y había sido altamente bendecido por el Señor. Sin embargo, había dejado que tan solo un pensamiento inapropiado invadiera su mente, el cual dio paso a otros. Poco a poco, al ser más permisivo con esos pensamientos, estos se arraigaron en su mente y empezaron a dominar su corazón. Con el tiempo, él actuó de acuerdo con estos deseos indignos, los cuales lo condujeron a tomar decisiones en contra de lo que era más preciado en su vida. Él me dijo que si no hubiese dado lugar a ese tonto pensamiento desde el comienzo, no habría sido vulnerable y susceptible a las tentaciones del enemigo, tentaciones que le trajeron tanta tristeza en su vida. Afortunadamente, al igual que el hijo pródigo en la famosa parábola que se encuentra en el Evangelio según Lucas, volvió en sí y despertó de esta pesadilla. Renovó su confianza en el Señor y sintió verdadero remordimiento y tuvo el deseo de regresar al redil del Señor. Aquel día los dos sentimos el amor redentor del Señor por nosotros. Al final de nuestra breve conversación, los dos estábamos embargados de profunda emoción y hasta el día de hoy recuerdo el resplandeciente gozo en su semblante cuando él salió de mi oficina. Mis queridos amigos, cuando resistimos las pequeñas tentaciones, las cuales a menudo vienen inesperadamente en nuestra vida, estamos mejor equipados para evitar las transgresiones más serias. Como dijo el presidente Spencer W. Kimball, raras veces incurre uno en transgresiones más serias sin haber cedido primero a otras menores, las cuales abren la puerta a las mayores. Un campo despejado nos llena repentinamente de malas hierbas. Mientras se preparaba para cumplir su misión divina en la tierra, el Salvador Jesucristo nos enseñó en cuanto a la importancia de resistir de manera sostenida todo lo que pudiera disuadirnos de realizar nuestro propósito eterno. Después de varios ataques infructuosos del enemigo, en un intento de desviarlo de su misión, el Salvador lo despidió categóricamente diciendo: «Vete, Satanás». El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles vinieran y le servían. ¿Se imaginan lo que sucedería si pudiéramos obtener fuerza y valor del Salvador y decir no y vete a pensamientos indignos en el momento que se infiltran en nuestra mente? ¿Cuál sería el impacto en los deseos de nuestro corazón? ¿Cómo nos mantendrían cerca del Salvador las acciones subsiguientes y permitir que tengamos la influencia continua del Espíritu Santo en nuestra vida? Sé que, al seguir el ejemplo de Jesús, evitaremos muchas tragedias y comportamientos indeseables que pueden causar problemas y desacuerdos familiares, emociones e inclinaciones negativas, injusticias y abusos, esclavización por vicios malignos y cualquier otra cosa que va en contra de los mandamientos del Señor. En su histórico y conmovedor mensaje de abril de este año, el presidente Nelson hizo la promesa de que todos aquellos que estén dispuestos a escuchar al Señor y obedecer sus mandamientos serán bendecidos con poder adicional
para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad, y que nuestra capacidad de sentir alegría aumentaría, incluso durante la creciente turbulencia actual. Les testifico que las promesas que dio nuestro amado profeta son las promesas que dio el Salvador mismo. Los invito a que lo escuchen en cada pensamiento y lo sigan con todo su corazón, a fin de obtener la fortaleza y el valor para decir no y vete a todas las cosas que pueden traer desdicha a nuestra vida. Si lo hacemos, les prometo que el Señor enviará su Santo Espíritu para fortalecernos y consolarnos, y podamos llegar a ser personas conforme el corazón del Señor. Les doy mi testimonio de que Jesucristo vive y que por medio de Él podemos triunfar sobre las malas influencias del enemigo y hacernos dignos de vivir por la eternidad con Él y en la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Testifico de estas verdades con todo el amor que siento por ustedes y por nuestro bello Salvador, a cuyo nombre rindo gloria, honor y alabanza para siempre. Digo estas cosas en el sagrado nombre de Jesucristo. Ahora nos uniremos al coro para cantar Te damos, Señor, nuestras gracias. Después de la canción escucharemos al elder Carlos A. Godoy de la Presidencia de los 70. A él le seguirá el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. This is the Sunday morning session. Esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hermanos y hermanas, creo en los ángeles y quisiera compartir con ustedes mis experiencias con ellos. Al hacerlo, espero y ruego que reconozcamos la importancia de los ángeles en nuestra vida. Estas son las palabras del elder Jeffrey R. Holland de una conferencia general anterior. Él dijo: cuando hablamos de aquellos que son instrumentos en las manos de Dios, se nos recuerda que no todos los ángeles provienen del otro lado del velo. Con algunos de ellos caminamos y hablamos, aquí, ahora y todos los días. Algunos de ellos residen en nuestro propio vecindario y de hecho los cielos nunca parecen estar más cerca que cuando vemos el amor de Dios manifestado en la bondad y devoción de las personas tan buenas y puras que la palabra angelical es la única que acude a mi mente. Quiero hablar sobre los ángeles de este lado del velo, aquellos que caminan entre nosotros a diario y son elocuentes recordatorios del amor de Dios por nosotros. Los primeros ángeles que mencionaré son las dos hermanas misioneras que me enseñaron el Evangelio cuando era un muchacho, la hermana Vilma Molina y la hermana Yvonne Riviti. A mi hermana menor y a mí se nos invitó a una actividad de la iglesia donde conocimos a esos dos ángeles. Jamás hubiera imaginado lo mucho que cambiaría mi vida aquella simple actividad. Mis padres y hermanos no estaban interesados en aprender más sobre la iglesia en ese momento, ni siquiera estaban dispuestos a recibir las misioneras en casa, así que recibí las lecciones misionales en un edificio de la iglesia. Aquella pequeña capilla, aquella pequeña sala se convirtió en mi arboleda sagrada. Un mes después de que esos ángeles me presentaron el Evangelio, fui bautizado. Tenía 16 años. Desafortunadamente no tengo fotografías de ese acontecimiento sagrado, pero tengo una foto de mi hermana y de mí en la ocasión que participamos de aquella primera actividad. Quizá tenga que aclarar quién es quién en la fotografía. Yo soy la persona más alta, a la derecha. Como pueden imaginar, mantenerse activo en la iglesia era difícil para un adolescente cuyo estilo de vida acababa de cambiar y cuya familia no tomaba el mismo camino. Mientras trataba de adaptarme a mi nueva vida, cultura y amigos, me sentía fuera de lugar. Muchas veces me sentía solo y desanimado. Sabía que la iglesia era verdadera, pero tenía dificultad para sentirme parte de ella. Aunque me sentía incómodo e inseguro mientras trataba de integrarme a mi nueva religión, hallé el valor para participar de una conferencia para la juventud de 3 días, la cual, pensé, me ayudaría a ser más amigos. Fue entonces cuando conocí a otro ángel salvador, de nombre Mónica Brandão. Era nueva en el lugar, se había mudado desde otra parte de Brasil. Enseguida captó mi atención y, por fortuna para mí, me aceptó como su amigo. Supongo que vio más de mi interior que de mi apariencia exterior. Gracias a que ella me brindó su amistad, conocí a sus amigos, quienes luego se convirtieron en mis amigos al disfrutar juntos de muchas actividades para los jóvenes. Esas actividades fueron cruciales para mi integración a esta nueva vida. Aquellos buenos amigos marcaron una gran diferencia, pero el que no se me enseñara el Evangelio en casa y el carecer de la familia que me apoyara aún ponía en riesgo mi proceso continuo de conversión. Las interacciones relativas al Evangelio que concurría a la iglesia se volvieron cruciales para mi creciente conversión. Entonces el Señor envió 2 ángeles más para prestarme ayuda. Uno de ellos fue Leda Vettori, mi maestra de seminario matutino. Mediante su amorosa aceptación a sus clases y sus clases inspiradoras, me daba la dosis diaria que me hacía tanta falta. El otro ángel enviado a ayudarme fue el presidente de los hombres jóvenes, Marco Antonio Fusco. También se le había asignado que fuera mi compañero mayor de orientación familiar. A pesar de mi falta de experiencia y mi apariencia diferente, me dio asignaciones de enseñar en nuestras reuniones de quórum de presbíteros y en las visitas de orientación familiar. Me dio la oportunidad de actuar y de aprender, y no solo de ser un observador.
Confió en mí más de lo que yo confiaba en mí mismo. Gracias a todos esos ángeles y a muchos otros que hallé durante aquellos primeros e importantes años, recibí la fuerza suficiente para permanecer en la senda de los convenios, mientras obtenía un testimonio espiritual de la verdad. Y por cierto, ¿recuerdan la joven angelical Mónica? Después de que ambos hubimos servido en la misión, nos convertimos en esposos. No creo que haya sido coincidencia de que los buenos amigos, las responsabilidades en la iglesia y ser nutrido de la buena palabra de Dios fueran parte de mi proceso. El presidente Hinckley enseñó: realizar la transición que ocurre al unirse a la iglesia no es algo fácil. Significa cortar viejos lazos, significa dejar amigos, quizás signifique dejar a un lado creencias muy arraigadas. Tal vez requiera el cambio de hábitos y la supresión de apetitos. En muchos casos significa soledad e incluso temor a lo desconocido. Durante ese difícil periodo en la vida, el converso debe nutrírsele y apoyársele. Más adelante él agregó: cada uno de ellos necesita 3 cosas: un amigo, una responsabilidad y ser nutrido por la buena palabra de Dios. ¿Por qué comparto estas experiencias con ustedes? Primero, es para transmitir un mensaje a los que estén pasando por un proceso similar en este momento. Quizás sean nuevos conversos o vuelvan a la iglesia tras andar errantes por algún tiempo, o simplemente sean alguien que lucha por integrarse. Por favor, no se den por vencidos en sus esfuerzos por ser parte de esta gran familia. Esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. Cuando se trata de su felicidad y su salvación, siempre vale la pena el esfuerzo de seguir intentándolo. Vale la pena el esfuerzo de adaptar su estilo de vida y sus tradiciones. El Señor está al tanto de sus desafíos. Él los conoce, los ama, y les prometo que enviará ángeles para que los ayuden. El Salvador mismo dijo estas palabras: iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra. Mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. El segundo propósito de compartir estas experiencias es transmitir un mensaje a todos los miembros de la iglesia, a todos nosotros. Debemos recordar que el integrarse de modo instantáneo no es sencillo para los nuevos conversos, para los amigos que vuelven o para quienes tienen un estilo de vida diferente. El Señor conoce los desafíos que afrontan y busca ángeles dispuestos a ayudar. El Señor siempre busca voluntarios dispuestos a ser ángeles en la vida de otras personas. Hermanos y hermanas, ¿están dispuestos a ser instrumentos en las manos del Señor? ¿Están dispuestos a ser uno de esos ángeles y a ser emisarios enviados por Dios de este lado del velo para alguien que a Él le preocupa? Él los necesita. Ellos los necesitan. Por supuesto que siempre podemos contar con nuestros misioneros. Ellos siempre están dispuestos. Son los primeros en enlistarse en esta labor angelical, pero no son suficientes. Si observan a su alrededor con detenimiento, hallarán muchas personas que necesitan la ayuda de un ángel. Es posible que no vistan camisa blanca ni vestido, ni ningún atavío habitual de domingo. Quizás estén sentados solos, en la parte de atrás de la capilla o del salón de clases, y a veces se sientan invisibles. Tal vez su peinado sea un poco convencional o su vocabulario sea diferente, pero están allí y lo están intentando. Algunos quizás se pregunten, ¿debo seguir asistiendo? ¿Debo seguir intentándolo? Otros tal vez se pregunten si algún día se sentirán aceptados y queridos. Se necesitan ángeles ahora mismo, ángeles que estén dispuestos a dejar la comodidad para ir a abrazarlos. Personas tan buenas y puras que la palabra angelical es la única que acude a mi mente para describirlas. Hermanos y hermanas, yo creo en ángeles. Todos estamos aquí hoy. Somos un gigantesco ejército de ángeles apartados para estos últimos días, para ministrar a los demás como extensiones de las manos del amoroso Creador. Les prometo que si estamos dispuestos a servir,
El Señor nos dará oportunidades de que seamos ángeles ministrantes. Él sabe quiénes necesitan ayuda angelical y los pondrá en nuestro camino. El Señor pone a quienes necesitan ayuda angelical en nuestro camino todos los días. Estoy muy agradecido por los muchos ángeles que el Señor ha puesto en mi camino a lo largo de mi vida. Fueron necesarios. También estoy agradecido por su Evangelio, que nos ayuda a cambiar y nos da la oportunidad de ser mejores. Este es un Evangelio de amor, un Evangelio de ministración. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Expreso mi amor por ustedes, amados amigos y hermanos creyentes. He admirado su fe y valor durante los meses pasados, en los que esta pandemia mundial ha afectado nuestras vidas y se ha llevado a apreciados familiares y amigos queridos. Durante este periodo de incertidumbre, he sentido una inusual gratitud por mi conocimiento seguro y certero de que Jesús es el Cristo. ¿Se han sentido así ustedes? Hay dificultades que nos agobian a todos, pero siempre ante nosotros está aquel que declaró con humildad: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si bien sufrimos por un tiempo de distanciarnos físicamente los unos de los otros, nunca debemos sufrir un tiempo de distanciarnos espiritualmente de aquel que amorosamente nos llama a venid a mí. Cual estrella que guía en un cielo despejado, Jesucristo ilumina nuestro sendero. Él vino a la tierra en un humilde establo, vivió una vida perfecta, sanó a los enfermos y levantó a los muertos, fue amigo de los olvidados, nos enseñó a hacer el bien, a obedecer y amarnos el uno al otro. Fue crucificado y se levantó de forma majestuosa 3 días después, permitiéndonos a nosotros y a quienes amamos vivir más allá de la tumba. Con su misericordiosa y gracia incomparables, tomó sobre sí nuestros pecados y nuestro sufrimiento, ofreciéndonos perdón conforme nos arrepintamos y paz en las tormentas de la vida. Lo amamos, lo adoramos, lo seguimos. Él es el ancla de nuestras almas. Curiosamente, si bien esa convicción espiritual crece en nuestro interior, hay muchos en la tierra que saben muy poco de Jesucristo. Y en algunas partes del mundo, donde su nombre se ha proclamado durante siglos, la fe en Jesucristo está disminuyendo. Los valientes santos de Europa han visto un declive en la creencia en sus países a lo largo de las décadas. Tristemente, aquí en Estados Unidos, la fe también está menguando. Un estudio reciente reveló que en los últimos 10 años, 30 millones de personas en Estados Unidos han dejado de creer en la divinidad de Jesucristo. A un nivel mundial, otro estudio predice que en las próximas décadas abandonarán el cristianismo más del doble de las personas que lo aceptarán. Nosotros, por supuesto, veneramos el derecho que cada uno tiene de elegir. No obstante, nuestro Padre Celestial declaró: «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». Testifico que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. ¿Cómo hemos de responder ante nuestro mundo cambiante? Mientras algunos abandonan su fe, otros andan en busca de la verdad. Hemos tomado el nombre del Salvador sobre nosotros. ¿Qué hemos de hacer? Parte de la respuesta se podría recibir al recordar la forma en que el Señor instruyó al presidente Russell M. Nelson en los meses anteriores a que se le llamara como presidente de la Iglesia. Un año antes de su llamamiento, el presidente Nelson nos invitó a estudiar más a fondo las 2,200 referencias del nombre Jesucristo que figuran en la guía temática o Topical Guide en inglés. 3 meses después, en la Conferencia General de abril, él habló, a pesar de las décadas de devoto discipulado, de ese estudio más a fondo de Jesucristo y cómo tuvo una gran influencia en él.
La hermana Wendy Nelson le preguntó en cuanto al efecto que tuvo en él. Él respondió, soy un hombre diferente. A los 92 años, él era un hombre diferente. El presidente Nelson explicó, cuando dedicamos tiempo a aprender sobre El Salvador y su sacrificio expiatorio, sentimos el deseo de acercarnos a Él. Nuestro enfoque queda anclado en El Salvador y su Evangelio. El Salvador dijo, mirad hacia mí en todo pensamiento. En un mundo de trabajo, preocupaciones y empeños encomiables, mantenemos el corazón, la mente y los pensamientos puestos en Él, quien es nuestra esperanza y salvación. Si un renovado estudio del Salvador ayudó al presidente Nelson a prepararse, ¿acaso no podría ayudar a prepararnos a nosotros también? Al hacer hincapié en el nombre de la Iglesia, el presidente Nelson enseñó, si hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo, para que nos purifique y sane, para que nos fortalezca y magnifique, y para que con una última instancia nos exalte, debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder. El presidente Nelson nos enseñó que el uso constante del nombre correcto de la Iglesia, algo que podría parecer insignificante, no lo es en absoluto, y que tendrá una gran influencia en el futuro del mundo. Les prometo que conforme se preparen, como lo hizo el presidente Nelson, ustedes también serán diferentes. Pensaremos más en El Salvador y hablaremos de Él con más frecuencia y con menos vacilación. A medida que lleguen a conocerlo y amarlo más profundamente, sus palabras fluirán con más comodidad, como lo hacen al hablar de un hijo o un amigo a quienes estiman. Aquellos que nos oigan tendrán menos deseos de rechazar o de debatir y una mayor disposición a escuchar y aprender. Todos hablamos de Jesucristo, pero siempre podemos hacerlo un poco mejor. Si el mundo va a hablar menos de Él, ¿quién hablará más de Él? Nosotros, junto con otros cristianos devotos. ¿Hay láminas o cuadros del Salvador en nuestros hogares? ¿Hablamos con nuestros hijos a menudo de las parábolas de Jesús? Las historias de Cristo son como un viento que aviva las brasas de fe en el corazón de nuestros hijos y nuestras hijas. Cada vez que nuestros hijos les hagan preguntas de manera deliberada, consideren enseñar lo que enseñamos en del Salvador. Por ejemplo, si un hijo les pregunta, «Papi, ¿por qué oramos?», podrían responder, «Esa es una buena pregunta. ¿Recuerdas cuando Jesús oraba?». Hablemos de por qué oraba y de cómo lo hacía. Hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Ese mismo pasaje también dice que predicamos de Cristo. En nuestros servicios de adoración, concentrémonos en el Salvador Jesucristo y en la dádiva de su sacrificio expiatorio. Eso no significa que no podamos contar experiencias de nuestra propia vida o compartir citas de otras personas. Si también el tema podría ser la familia, el servicio, el templo o una misión reciente, en nuestra adoración todo debe apuntar al Señor Jesucristo. Hace 30 años, el presidente Dallin H. Oaks habló sobre una carta que había recibido de un miembro que dijo que había asistido a una reunión sacramental y escuchado 17 testimonios sin que se nombrara al Salvador. El presidente Oaks después indicó, tal vez esa descripción sea exagerada, pero la cito porque nos brinda un vívido recordatorio a todos nosotros. A continuación, nos invitó a que habláramos más de Jesucristo en nuestros discursos y lecciones. He observado que cada vez que nos centramos más y más en Cristo en nuestras reuniones de la Iglesia, sigamos atentos con esos empeños tan positivos. Seamos más abiertos y estemos más dispuestos a hablar
de Cristo con los que nos rodean. El presidente Nelson dijo, los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. A veces pensamos que nuestra conversación con alguien tiene que resultar en que la persona asista a la iglesia o se reúna con los misioneros. Dejemos que el Señor guíe a las personas conforme estén dispuestas, mientras nos enfocamos más en nuestra responsabilidad de ser una voz para Él, siempre considerados y abiertos en cuanto a nuestra fe. El elder Dieter F. Uchtdorf nos ha enseñado que si alguien nos pregunta sobre el fin de semana, debemos estar dispuestos a responder alegremente que nos encantó escuchar a los niños de la primaria cantar «Yo trato de ser como Cristo». Testifiquemos con amabilidad de nuestra fe en Cristo. Si una persona nos cuenta un problema que tengan en su vida personal, podríamos decir, Juan, María, ¿tú sabes que yo creo en Cristo? He estado pensando en algo que Él dijo que podría ayudarte. Sean más abiertos en las redes sociales al hablar en su confianza en Cristo. La mayoría de las personas respetará su fe, pero si alguien lo rechaza cuando hablen del Salvador, ármense de valor mediante su promesa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nos interesa más ser sus seguidores que agradarles a nuestros propios seguidores. Pedro aconsejó, estad siempre preparados para responder sobre la esperanza que hay en vosotros. Hablemos de Cristo. El libro de Mormón es un testigo poderoso de Jesucristo. Prácticamente cada página testifica del Salvador y de su misión divina. Sus páginas están colmadas de conocimiento sobre su expiación y gracia. Como compañero del Nuevo Testamento, el libro de Mormón nos ayuda a comprender mejor por qué el Salvador vino a rescatarnos y cómo podemos venir a Él con más sinceridad. A veces, algunos de nuestros hermanos cristianos se muestran inquietos en cuanto a nuestras creencias y motivaciones. Regocijémonos genuinamente con ellos en la fe que compartimos en Jesucristo y en los pasajes del Nuevo Testamento que todos amamos. En los días venideros, aquellos que crean en Jesucristo necesitarán de la amistad y del apoyo mutuo. A medida que el mundo hable menos de Jesucristo, nosotros hablaremos más de Él, conforme se manifieste nuestro verdadero carácter como discípulos suyos. Muchas personas en nuestro alrededor estarán preparadas para escuchar, al compartir la luz que hemos recibido de Él, su luz, y su trascendiente poder salvador alumbrará a los que estén dispuestos a abrir el corazón. Jesús dijo, yo, la luz, he venido como tal al mundo. Nada aumenta más mi deseo de hablar de Cristo que visualizar su regreso. Aunque no sabemos cuándo vendrá, los acontecimientos de su regreso serán grandiosos. Vendrá en las nubes del cielo, con majestuosidad y gloria, con todos sus santos ángeles. No solo algunos ángeles, sino todos sus santos ángeles. Estos no son los querubines de mejillas rosadas que pintó Rafael y que vemos en las tarjetas del día de San Valentín. Estos son los ángeles de los siglos. Los ángeles enviados para cerrar la boca de los leones, para abrir las puertas de la cárcel, para anunciar su tan esperado nacimiento, para fortalecerle en Getsemaní, para confortar a los discípulos al tiempo de su ascensión y para iniciar la gloriosa restauración del Evangelio. ¿Pueden imaginarse ser arrebatados para recibirlo, ya sea en este lado del velo o en el otro? Esa es la promesa que Él ha dado a los justos. La experiencia marcará nuestras almas para siempre. Cuán agradecidos estamos por nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson,
quien nos ha avivado el deseo de amar al Salvador y proclamar su divinidad. Soy testigo de que la mano del Señor está sobre él y del don de la revelación que lo guía. Presidente Nelson, esperamos ansiosos escuchar sus consejos. Mis queridos amigos en todo el mundo, hablemos de Cristo, anhelando la gloriosa promesa del Salvador. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Testifico que Él es el Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos al coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana y a aquellos que nos han hablado hasta ahora. Ahora el coro nos complacerá con Dulce tu obra es, Señor. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Tras sus palabras, el coro concluirá esta sesión cantando «Porque tu nombre se invocó sobre mí». La última oración la ofrecerá el elder Walter F. González, de los 70.
Mis queridos hermanos y hermanas, cuán agradecido estoy por los magníficos mensajes de esta conferencia y por el privilegio de dirigirme ahora a ustedes. Durante los más de 36 años que he sido apóstol, la doctrina del recogimiento de Israel ha captado mi atención. Todo me ha intrigado, incluidos los ministerios y los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, sus vidas y sus esposas, el convenio que Dios hizo con ellos y que se extendió a través de su linaje, la dispersión de las 12 tribus y las numerosas profecías sobre el recogimiento en nuestros días. He estudiado el recogimiento, he orado al respecto, me he deleitado con todos los pasajes de las Escrituras que se relacionan con él y le he pedido al Señor que aumentase mi comprensión. Así que imaginen mi dicha cuando recientemente obtuve una nueva perspectiva. Con la ayuda de 2 eruditos en el idioma hebreo, aprendí que uno de los significados hebraicos de la palabra Israel es que Dios prevalezca. Que Dios prevalezca. Por lo tanto, el nombre mismo de Israel se refiere a una persona que está dispuesta a dejar que Dios prevalezca en su vida. Ese concepto me conmueve el alma. Esa disposición es crucial para esta interpretación de Israel. Todos tenemos nuestro albedrío. Podemos elegir ser de Israel o no. Podemos optar por dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas o no. Podemos permitir que Dios sea la influencia más poderosa en nuestras vidas o no. Recordemos por un momento crucial en la vida de Jacob, el nieto de Abraham. En el lugar que Jacob nombró Peniel, que significa la cara de Dios, Jacob enfrentó un serio problema. Su albedrío se puso a prueba. A través de esa lucha, Jacob demostró lo que era más importante para él, que estaba dispuesto a dejar que Dios prevaleciera en su vida. En respuesta, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa que Dios prevalezca. Entonces Dios le prometió a Israel que todas las bendiciones que se habían pronunciado sobre la cabeza de Abraham también le corresponderían a él. Lamentablemente, la posteridad de Israel quebrantó los convenios que él había hecho con Dios. Apedrearon a los profetas y no estuvieron dispuestos a permitir que Dios prevaleciera en sus vidas. Posteriormente, Dios los esparció por los 4 extremos de la tierra. Afortunadamente, más tarde prometió recogerlos, como escribió Isaías. Por un breve momento te abandoné, Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. Teniendo presente la definición hebraica de Israel, el recogimiento de Israel adquiere un significado adicional. El Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas. El Señor está recogiendo a aquellos que permiten que Dios sea la influencia más importante en sus vidas. Por siglos, los profetas han predicho este recogimiento y se está llevando a cabo ahora mismo. Como preludio esencial de la segunda venida del Señor, es la obra más importante del mundo. Este recogimiento, previo al milenio, es una saga individual de mayor fe y valor espiritual para millones de personas.
y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o el Israel del Convenio de los Últimos Días, se nos ha encomendado ayudar al Señor en esta obra trascendental. Cuando hablamos de recoger a Israel a ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional, del templo y de historia familiar, y también a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien de este o del otro lado del velo a hacer y guardar con sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger Israel. No hace mucho la esposa de uno de nuestros nietos estaba debilitada espiritualmente. A pesar de ayunos, oraciones y bendiciones del sacerdocio, su padre estaba desahuciado. Y ella temía que pudiese perder tanto a su padre como su testimonio. Una noche, ya tarde, mi esposa, la hermana Wendy Nelson, me contó la situación de nuestra nieta política. A la mañana siguiente, Wendy sintió la impresión de decirle a ella que yo había resumido su lucha espiritual a una sola palabra. La palabra era miopía. Más tarde ella le confesó a Wendy que al principio se había sentido angustiada por mi observación, esperando que yo le prometiera un milagro para su papá. Pero se preguntaba por qué yo había empleado la palabra miopía para describir su situación. Después de que su papá finalmente falleció, ella siguió pensando en aquella palabra, miopía. Al abrir su corazón para comprender de manera más profunda que miopía significaba corto de vista, su modo de pensar comenzó a cambiar. Y luego dijo, la miopía hizo que me detuviera, pensara y sanara. Esa palabra ahora me llena de paz, dijo. Me invita a ampliar mi perspectiva y buscar lo eterno. También me recuerda que hay un plan divino y que mi papá todavía vive, me ama y me cuida. La miopía me ha llevado a Dios. Estoy muy orgulloso de nuestra apreciada nieta política. Durante ese momento desgarrador de su vida, nuestra querida nieta está aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios para con su padre, con una perspectiva eterna para su propia vida. Al dejar que Dios prevalezca, ella está encontrando paz. Si lo permitimos, hay muchas formas en que esta interpretación hebrea de Israel puede ayudarnos. Imagínense cómo nuestras oraciones por nuestros misioneros y por nuestros propios esfuerzos por recoger a Israel podrían cambiar teniendo presente ese concepto. A menudo oramos para que nosotros y los misioneros seamos guiados hacia aquellos que están preparados para recibir las verdades del Evangelio restaurado de Jesucristo. Me pregunto, ¿a quiénes seremos guiados cuando supliquemos encontrar a aquellos que estén dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas? Es posible que seamos guiados hacia algunos que nunca hayan creído en Dios o en Jesucristo, pero que ahora anhelan aprender sobre ellos y sobre su plan de felicidad. Otros pueden haber nacido en el convenio, pero desde entonces se han alejado de la senda de los convenios. Es posible que ahora estén listos para arrepentirse, volver y dejar que Dios prevalezca. Para ayudarlos podemos darles la bienvenida con los brazos y el corazón abiertos. Y es posible que algunos
a quienes se nos guíe siempre hayan sentido que algo les faltaba en la vida. También ellos anhelan la plenitud y el gozo que reciben quienes están dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas. La red del Evangelio para recoger a Israel es amplia. Hay lugar para cada persona que acoja plenamente el Evangelio de Jesucristo. Cada converso se vuelve un hijo de Dios en el convenio, ya sea por nacimiento o por adopción. Cada uno se convierte en pleno heredero de todo lo que Dios ha prometido a los fieles hijos de Israel. Cada uno de nosotros tiene un potencial divino porque somos hijos de Dios. Cada uno es igual ante su vista. Las ramificaciones de esta verdad son profundas. Hermanos y hermanas, les pido que presten detenida atención a lo que les voy a decir. Dios no ama a una raza más que a otra. Su doctrina sobre este asunto es clara. Él invita a todos a venir a Él, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Les aseguro que la condición de ustedes ante Dios no la determina el color de la piel. La aprobación o desaprobación de Dios depende de nuestra devoción para con Él y sus mandamientos, y no del color de la piel. Me llena de pesar ver que nuestros hermanos y hermanas de raza negra sigan padeciendo los dolores del racismo y el prejuicio en todo el mundo. Hago un llamado a nuestros miembros en todo lugar de la tierra a dar el ejemplo de abandonar toda actitud y acción prejuiciosa contra cualquier grupo de seres humanos. Les ruego que promuevan el respeto para con todos los hijos de Dios. La pregunta para cada uno de nosotros, cualquiera sea nuestra raza, es la misma. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier ambición personal? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida por la de Él? Considera cómo esa disposición podría bendecirte. Si no estás casado o casada y buscas un compañero o compañera por la eternidad, tu deseo de ser de Israel te ayudará a decidir con quién salir y cómo. Si estás casado o casada y tu cónyuge ha quebrantado sus convenios, el estar dispuesto o dispuesta a dejar que Dios prevalezca en tu vida permitirá que tus convenios con Dios permanezcan intactos. El Salvador sanará tu corazón quebrantado. Los cielos se abrirán al querer saber cómo seguir adelante. No es necesario que andes a la deriva ni que dudes. Si tienes preguntas sinceras sobre el Evangelio o la Iglesia, si dejas que Dios prevalezca, serás guiado para encontrar y comprender las verdades absolutas y eternas que darán rumbo a tu vida y te ayudarán a mantenerte firme en la senda de los convenios. Cuando enfrentes la tentación, incluso si ésta se presenta cuando estés exhausto o te sientas solo o incomprendido, imagina el valor que puedes reunir si dejas que Dios prevalezca en tu vida y si le suplicas que te fortalezca. Si tu deseo más grande es dejar que Dios prevalezca, formar parte de Israel
tantas otras decisiones se volverán más fáciles. Tantos problemas dejarán de ser problemas. Sabrás cuál es la mejor forma de arreglarte. Sabrás qué mirar y leer, dónde pasar tu tiempo y con quién asociarte. Sabrás lo que quieres lograr y el tipo de persona en la que realmente quieres convertirte. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, se necesita tanto valor como fe para dejar que Dios prevalezca. Se requiere un esfuerzo espiritual riguroso y constante para arrepentirse y despojarse del hombre natural mediante la expiación de Jesucristo. Se necesita un impulso constante y diario para desarrollar hábitos personales para estudiar el Evangelio, aprender más sobre nuestro Padre Celestial y Jesucristo y buscar y responder a la revelación personal. Durante estos tiempos peligrosos de los que profetizó el apóstol Pablo, Satanás ya ni siquiera está tratando de ocultar sus ataques al plan de Dios. Abunda la maldad desenfrenada. Por lo tanto, la única manera de sobrevivir espiritualmente es determinarnos a permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas, aprender a escuchar su voz y utilizar nuestra energía para ayudar a recoger a Israel. ¿Y cómo se siente el Señor en cuanto a las personas que permitirán que Dios prevalezca? Nefi lo resumió de este modo: el Señor ama a los que lo aceptan como su Dios. He aquí, Él amó a nuestros padres e hizo convenio con ellos. Sí, con Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerda los convenios que Él ha hecho. ¿Y qué está dispuesto a hacer el Señor por Israel? El Señor ha prometido que peleará nuestras batallas y las batallas de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Al estudiar las Escrituras durante los próximos 6 meses, les invito a hacer una lista de todo lo que el Señor ha prometido que hará por el Israel del convenio. Creo que se asombrarán. Mediten en cuanto a esas promesas. Hablen acerca de ellas con su familia y amigos. Y luego, vivan conforme a ellas y vean que se cumplan en su propia vida. Mis queridos hermanos y hermanas, si deciden permitir que Dios prevalezca en sus vidas, experimentarán por ustedes mismos que nuestro Dios es un Dios de milagros. Como pueblo, somos sus hijos del convenio y se nos llamará por su nombre. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Joy and rejoice.
Nuestro amado Padre Celestial, al concluir esta sesión de la conferencia, expresamos nuestra gratitud. Gratitud por la música que hemos escuchado, gratitud por los mensajes que han sido dados y por las ideas y sentimientos que han llegado y entrado a nuestros corazones y mentes. Estamos agradecidos por nuestro profeta, quien nos guía y nos invita a congregar a Israel. Estamos agradecidos por nuestro Padre Celestial, por nuestro Hijo Jesucristo, por tu Hijo Jesucristo, por el Mesías. Y oramos por el sanamiento en este momento por aquellos que te necesitan. Oramos con gran fe y esperanza al caminar por este momento tan inusual en esta tierra, para que las cosas sean así en esta tierra como en los cielos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.